La Organización del Tratado del Atlántico Norte cumple 65 años. El objetivo de la alianza, que surgió solo 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, era contener el avance de la Unión Soviética. Sin embargo, la historia reciente ofrece numerosos ejemplos de una conducta agresiva y hostil de la OTAN. Gonzalo Guancha nos cuenta por qué la misión de la alianza en el siglo XXI genera tantas dudas. 65 años de la OTAN han dado para mucho. Grandes intenciones, loables principios e históricos discursos, como por ejemplo... De hecho, hace más de 60 años que somos parte de la OTAN, no con el fin de reclamar nuevos territorios, sino para proteger la libertad de las naciones. Sin embargo, en aras de proteger la libertad, el Tratado del Atlántico Norte ha dejado imborrables huellas. Algunos son capítulos vergonzosos de la historia reciente. Hace 15 años la OTAN plasmaba su impronta en la antigua Yugoslavia para frenar un supuesto genocidio étnico. Durante semanas bombardeó Serbia. El resultado, 2.500 víctimas. Tras ser invadido por Estados Unidos en 2001, Afganistán acogió la mayor coalición militar de la historia. Las misiones de paz de la OTAN han provocado decenas de miles de muertes. De ellas, más de 3.000 soldados de la coalición han caído bajo el ya célebre fuego amigo. Irak y su dudosa amenaza para la paz mundial con las supuestas armas de destrucción masiva es otro de los emblemas de la alianza. Es la guerra que más bajas ostenta en la historia moderna, con hasta 1 millón de iraquíes caídos, según algunas estimaciones. Libia. Aunque la OTAN argumentó de cara a la legalidad internacional que pretendía proteger el espacio aéreo, fue otro escenario de bombardeos que enconaron una contienda con 30.000 muertes. Hoy Libia es más inestable de lo que ya era previa a su intervención. Son ejemplos que distan mucho de 1949, con un espíritu fundador basado en finalidades puramente defensivas. La OTAN en la actual circunstancia sufre de múltiples problemas institucionales, sufre de problemas que tienen que ver con la credibilidad, no aplica los principios del derecho internacional, deja de lado el derecho internacional y sobre todo el principio de no agresión a los estados soberanos. Pero en sus 65 años de historia no solo hay contradicciones, sino también omisiones. Por ejemplo, la de la promesa de no expandirse hacia el este, hacia Rusia. Como podemos observar en este mapa de la evolución de la OTAN en las últimas décadas, esta promesa, esta línea roja de vínculo con Rusia, ha sido rebasada varias veces. Por ejemplo, en el 99 con la inclusión de las naciones que conformaban el Pacto de Varsovia, o en el 2004 con la inclusión de las naciones bálticas o otras naciones limítrofes con el espacio postsoviético que dan acceso al Mar Negro, como Rumanía o Bulgaria. Croacia o Albania son la última rúbrica de esta tendencia expansiva de la OTAN hacia el este. Y los hechos recientes evidencian que precisamente Ucrania es el siguiente paso a tomar de la OTAN. Sin embargo, en plena crisis financiera, la OTAN ve como sus integrantes no cumplen con el 2% de contribución militar. El gasto europeo en defensa se redujo en 45.000 millones en los últimos años. Con el ocaso de la guerra de Afganistán, el nuevo conflicto ucraniano es la oportunidad de devolver a la OTAN a la primera línea, recobrar sus ingresos y volver a coger la relevancia de los tiempos de la Guerra Fría. La agresión de Rusia contra Ucrania es la amenaza más grave en años a la seguridad europea. Y eso reta nuestra visión de una Europa integral, libre y pacífica. La visión que hemos construido desde el final de la Guerra Fría. Seguimos comprometidos más que nunca con esta visión. La mayor responsabilidad de la OTAN es proteger y defender nuestro territorio y nuestros ciudadanos. Es lo que haremos. Bueno, la OTAN no tiene casi nada que ver con lo que fue en los años de la Guerra Fría. Es una asociación que tiene partners globales en todo el mundo. Efectivamente, quizá busca ahora un poco su papel una vez que va a concluir lo que ha sido su principal guerra y la guerra más larga de Estados Unidos jamás librada, que ha sido Afganistán. 65 años después, la macroorganización parecía haber quedado obsoleta ante las nuevas amenazas del siglo XXI, como por ejemplo el terrorismo o los ciberataques. Sin embargo, resucitando el clima de Guerra Fría, la OTAN se asegura décadas de existencia en las que tratará de defender la paz y la democracia
a la espera de mejores resultados. Gonzalo Guancha, RT. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte se creó en el año 1949, cuando 12 países de Europa Occidental y América del Norte firmaron en Washington un acuerdo de defensa colectiva. Actualmente la alianza cuenta con 28 miembros. Sin embargo, son más de 30 los países que también colaboran con la OTAN en el marco de programas intencionales. Vamos a ir viendo cuál es la estructura del organismo a través de este gráfico que tenemos ya preparado aquí. El elemento crucial de la alianza es el Comité Militar. Sus actividades cotidianas están coordinadas por una Secretaría Internacional encabezada por el Secretario General de la Alianza, quien también dirige todos los comités del organismo. Esta división, que opera desde la sede del organismo en Bruselas, cuenta con unos 1.200 empleados. Adicionalmente, alrededor de 5.000 efectivos trabajan en sus diferentes agencias y comandos regionales por todo el mundo. Pese a que en los últimos años numerosos miembros de la OTAN han reducido sus inversiones en defensa, más de los 70% de los gastos militares de todo el mundo pertenecen al organismo. Y es que, según el reglamento, cada miembro de la OTAN debe asignar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto a sus presupuestos de defensa. Según Gustavo Morales, exmilitar y periodista especialista en temas de defensa, con quien hemos podido hablar en un informativo anterior, los objetivos actuales de la alianza son fundamentalmente de agresión. La OTAN ha sido utilizada para bombardear Yugoslavia, arrasándola y dividiendo el país en otros varios. Ha actuado también en Libia y otras naciones del norte de África, destruyendo gobiernos legítimos que existían en ellos y sustituyéndolos por otros, convirtiéndolos en naciones inestables. En estos momentos la OTAN es la punta de lanza diplomático-militar de Estados Unidos para aplicar la paz americana en el mundo. Echando un vistazo a la historia, uno de los principios con los que se creaba la OTAN suponía que si uno de sus miembros era agredido, el resto también tendría que responder a esa agresión. Sin embargo, llama la atención que no fue hasta después de la desintegración de la Unión Soviética hasta que se acude a esa premisa. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente al cambio de la política exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos, a partir del año 1997, inicia una política exterior diferente, intenta ocupar el vacío que ha dejado la desaparición de la Unión Soviética e intenta aumentar su esfera de influencia. Se abandona totalmente la estructura del Atlántico Norte y comienza a haber una nueva estructura con dos nuevos ejes. Un eje pasa por el Golfo Pérsico y las naciones productoras de petróleo, tanto persas como árabes, y el otro eje pasa a través del Mediterráneo hasta Asia Central. Y eso, zona tradicional de influencia soviética, es actualmente lo que interesa a Estados Unidos, para lo cual debe debilitar fundamentalmente a Rusia. Estados Unidos está utilizando a la OTAN en una estrategia de aislar a Rusia de Europa, para lo cual necesita utilizar el caso ucraniano, donde un gobierno electo democráticamente fue derribado por disturbios y manifestaciones en la calle, con el apoyo y la legitimación tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, que son los dos palos principales de la OTAN.